Les doy la bienvenida a la entrevista de Telonuba. Deben saber que la situación hídrica de la provincia de Huelva viene a ser delicada todo el año. También es cierto y es significativo resaltar que la ausencia de infraestructuras marca el devenir de la provincia durante todo el curso. Presentamos en el día de hoy al delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rurales, Álvaro Burgos. Bienvenido a Telonuba. Encantado de estar con vosotros. ¿El año agrícola, señor Burgos, va a estar marcado de nuevo por las restricciones? Pues en principio sí, salvo que desde el cielo venga otra circunstancia que nos lo alivie, ¿no? Dado que estamos en una situación muy similar desde el punto de vista de las infraestructuras, como tú hacías mención. Sí es cierto que en los embalses hoy día hay un poco de más agua que, por ejemplo, el año pasado por esta fecha, como consecuencia de las últimas lluvias que tuvimos el año pasado. Y me explico. Actualmente están los embalses al 55%, eso significa un total de 634 hectómetros cúbicos. El año pasado por esta fecha teníamos 426, lo cual pone de manifiesto que las lluvias vinieron bien. ¿Dónde está el problema? Precisamente en la poca capacidad de embalse que tenemos en la provincia, lo cual hace, como así dijimos en el último comité de gestión, que se celebró la semana pasada, que si no llueve de aquí a las próximas semanas, probablemente al final de octubre entraremos en escasez moderada, con lo cual volveremos a las restricciones, y en julio, agosto del año que viene, si lloviera poco, no lloviese prácticamente, volveríamos a la situación de escasez severa, lo cual significaría unas restricciones aún más altas. ¿En qué porcentaje se iniciaría esa restricción de agua? Bueno, pues como he dicho antes, estamos en 634 hectómetros cúbicos ahora mismo. El umbral de la sequía moderada se produciría cuando bajáramos hasta 561 y el de la sequía severa cuando bajáramos a 370 hectómetros cúbicos. Las restricciones de agua comenzarían, siempre poniéndonos en el caso que usted comenta, en la agricultura, después pasaría al consumo humano. Bueno, se hace para todos los usos, lo que pasa es que se hace porcentualmente distinto, es decir, en el caso de la agricultura nos iríamos hasta el 25% y en el caso de la industria o el abastecimiento al 5%, como ya sucedió el año pasado. Sí es cierto que estaremos en contacto con los distintos usos, sobre todo el agrícola, para intentar esperar lo máximo posible dentro de las posibilidades con objeto de que a ver si llueve. Lo cierto es que conforme uno observa las previsiones, pues lo mismo te dan lluvia dentro de una semana, 10 días, pero lo observas al día siguiente y los vientos cambian, la climatología cambia y las previsiones desaparecen. Entonces el panorama es un poco ahora mismo desalentador. ¿Es compatible una sequía sin restricciones? En el caso de la provincia de Huelva, vamos, y en el resto de Andalucía, ¿no? Es inviable en la medida que lo primero que tenemos que hacer es garantizar el abastecimiento humano y a partir de ahí el resto de los usos. Usted comenta la posibilidad de que se puedan iniciar esas restricciones. Sí es cierto, y ya lo comentaba al inicio, que Huelva cuenta con una necesidad de infraestructuras muy relevante. Lo exigen los regantes, lo exige prácticamente la mayoría de los sectores que vienen a estar relacionados con el agua. Con lo que cae del cielo, señor Burgos, ¿Huelva se abastecería en el caso de que tuviera todas las restricciones que la provincia exige? Hombre, si se producen unas lluvias similares a la del año pasado y se acumulara a lo que actualmente tenemos embalsado, volveríamos a estar en una situación, digamos, relativamente óptima. ¿Dónde está el problema? Que tenemos una serie de cuellos de botella o de limitaciones que nos hacen ser pesimistas en lo que se refiere a la aportación de nuevos recursos más allá del agua de lluvia. Y me explico. El año pasado tuvimos una circunstancia que se nos vuelve en contra y que es negativa y que es la siguiente, y paso un poco a elaborar y a dar información de una serie de cuestiones y de indicadores para que la ciudadanía entienda el por qué estamos en esta situación y por qué está preocupados los distintos usuarios, sobre todo el campo, ¿no? Reunión el año pasado del Ministerio y del Ministerio de España de Transición Ecológica con el Gobierno de Portugal y revisan el acuerdo de Albufeira. En ese acuerdo de Albufeira, con anterioridad, se nos permitía a la demarcación Tinto de Ilpiedra bombear desde Bocachanza hasta 75 hectómetros cúbicos en una situación de dificultad, es decir, aportábamos recursos nuevos al sistema hasta 75, pero con ese acuerdo ahora solo se nos permite hasta 42, es decir, perdemos 33 hectómetros cúbicos de recursos que antes podíamos disponer de ellos y ahora no. Alcolea, pese a estar en una situación de cierta prudencia y de cierto optimismo en la medida en que el consejero estaba
negociando con el secretario de Estado la posibilidad de conveniar el que el Gobierno de Andalucía se hiciera cargo de la obra de Alcolea y el Gobierno de España, a cambio, con los recursos que no pusiera para esa obra, lo destinara a otras obras en la provincia de Huelva, y la Junta de Andalucía llevaría a cabo Alcolea, pero como bien sabes, después de las declaraciones de algunos dirigentes del PSOE en la provincia, fundamentalmente Gabriel Cruz, que primero dijo que María Jesús Montero no lo iba a permitir, después que no había dicho eso... Si me permite que le interrumpa, esas declaraciones que comenta el señor Burgos, Gabriel Cruz, mes de septiembre. La vicepresidenta primera ya se pronunció al respecto diciendo que no había ninguna intención de exceder esas competencias. Yo con la vicepresidenta primera no he hablado de la presa de Alcolea y no hace muchas jornadas tuvo ocasión, algunas semanas ya, tuvo ocasión de explicitarlo claramente pues la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno. Gabriel Cruz dice que María Jesús Montero le dijo para después decir que no habló con María Jesús Montero y, como pueden comprobar a última instancia, de nuevo menciona a María Jesús Montero. ¿Por qué cree que hace referencia a esas declaraciones? Bueno, para empezar, yo esas declaraciones las enmarco dentro de una situación de ridículo político, en este caso al señor Gabriel Cruz, en la medida en que hace de vocero, en este caso, entre comillas, supuestamente del gobierno andaluz, de la persona que al mismo tiempo va a ser candidata pero forma parte del Gobierno de España, perdón, he dicho antes del Gobierno andaluz, me refería de la oposición en Andalucía, ¿no?, del PSOE en Andalucía, que la persona que al mismo tiempo es vicepresidenta del Gobierno de España, que parece, que le dice, no podemos permitir o consentir que la Junta haga esta obra, di tú por allí que por parte de María Jesús Montero eso no va a ser posible, ¿no? Yo creo que el PSOE se da cuenta como partido político de que eso en la provincia de Huelva le va a generar a nivel político cierta desafección, más aún de la que ya tiene por parte de los usuarios del agua y de la provincia, y automáticamente a nivel del partido reaccionaría y le diría: oye, Gabriel, donde dijiste digo, di Diego, porque esto políticamente para nosotros es inasumible. Hasta tal punto que en unas declaraciones posteriores también de una dirigente socialista, a pregunta de prensa, responde una de ellas que si hubiese una manifestación en Huelva, ellos estarían dispuestos a ponerse delante de la pancarta. De nuevo, otra situación ridícula. Huelva no necesita políticos en las pancartas, necesita políticos en los ministerios, en este caso, pidiéndole a la ministra que ejecute las obras. Por tanto, como te decía y resumiendo, punto número 1, hemos perdido recursos en Boca Chanza por una mala negociación del Gobierno de España con el Gobierno de Portugal. Con el tema de Alcolea, en el año hidrológico pasado hemos dejado ir al mar, por no estar hecha Alcolea, 600 hectómetros cúbicos, el agua que Huelva consume casi en 3 años. Y como tercera cuestión, y también la pongo de manifiesto, los usuarios del agua nos reclamaban a la Junta de Andalucía que la obra de la toma del Andévalo, y la explico para que todo el mundo lo entienda, la obra de la toma del Andévalo lo que permitiría, y es competencia de la Junta, es que todos los recursos que están en la presa del Andévalo se puedan utilizar. Ahora mismo, al no estar esa toma que tenemos que hacer, cuando llegáramos a la cota de 100 hectómetros cúbicos, esos 100 hectómetros prácticamente no podríamos utilizarlo. Esa obra la empezamos por emergencia, pero la ley de contratos del sector público dice que en el momento que la emergencia cae porque pasamos de una situación de sequía a una situación de normalidad, ya que los embalses se llenaron, la obra tiene que pasar de emergencia a una tramitación ordinaria. En ello estamos y así se lo comunicamos a los usuarios y por tanto ahora comienza la tramitación ordinaria de la redacción del proyecto. La obra va a ser más lenta, pero la Junta de Andalucía cumple, se hará por la tramitación más lenta, que es la ordinaria, respecto a la emergencia, pero la haremos. Y si hablamos de plazo, señor Burgos, ¿cuándo volvería a retomarse esas obras? Pues hombre, teniendo en cuenta la tramitación del proyecto, la redacción del proyecto, la licitación y la ejecución de la misma, hasta que no hubiéramos terminado esa obra, aproximadamente podrían pasar entre 24 y 30 meses. Permítame que vuelva a la presa de Alcolea. ¿Por qué razón cree que el Gobierno de España, hablando de una obra que lleva paralizada desde el año 2007, en el último año de gobierno de Mariano Rajoy, que en estos últimos 7 años, bueno, pues no ha tenido prácticamente ningún movimiento? ¿Por qué razón cree que el Gobierno de España no ha hecho nada por Alcolea? Mi opinión personal es que es por fundamento político, aunque después no sea lo suficientemente valiente, utilizo esta expresión, para ponerlo de manifiesto. Y me explico porque son contradictorios los mensajes del Gobierno de España y del PSOE. Yo tengo la sensación de que el PSOE y el Gobierno de España quieren otro tipo de provincia, donde no haya más agricultura de regadío, donde no haya una industria
de revolución verde como se está produciendo y se quiere producir con el hidrógeno verde, donde no haya una minería más potente o un turismo aún más desarrollado. Digo esto porque es lo que parece que detrás de sus mensajes hay, al no querer hacer estas infraestructuras, pero después, por otro lado, cuando aprueban determinadas leyes o aprueban determinados acuerdos, ponen encima de la mesa determinadas infraestructuras a través de leyes que se aprueban por parte del Gobierno de España, donde se recogen esas infraestructuras que se tienen que realizar. Entonces, es contradictorio lo que te estoy diciendo, pero lo que pone de manifiesto es lo que estoy hablando, en el sentido de que pasan los años y de la misma forma te muestro este listado completo de obras que vienen recogidos en la Ley 10/2018, en la planificación hidrológica y en otras leyes por parte del Estado, donde hay recogido un listado de hasta 16 obras de infraestructura hídrica que tiene pendiente el Estado en Huelva y no ha hecho ninguna. Ni el túnel de San Silvestre va, está parado, ni el trasvase al condado va, ni la presa de Alcolea la reinicia. Es decir, las infraestructuras más fundamentales de agua que necesita esta provincia por parte del Gobierno de España, hasta un total, como te digo, de 16, pues de las pocas que parece que quiere medio tirar para adelante, no tiran ninguna. Cuando al Partido Socialista se le pregunta por el túnel de San Silvestre, vienen a repetir que es un proyecto y lo denominan ya como realidad. Sin embargo, incluso el propio Partido Popular ha demostrado yendo in situ que las obras siguen paradas y también lo sabe la sociedad onubense que vive en el entorno. ¿Por qué cree que dice el PSOE que esa obra es una realidad cuando la obra lleva parada años? Pues porque probablemente lo que nace mal acaba mal y el Gobierno de España, ya le dijimos desde el Gobierno de Andalucía que tenían que, digamos, repensar la obra que querían llevar a cabo. Hemos denunciado estos años atrás que realmente no va a ser un desdoble del túnel, en la medida en que el túnel actual lo quieren cerrar y dejar para la cría de quirópteros, de murciélagos. Hemos dicho que la obra del túnel, la DIA que tiene aprobada y el proyecto del mismo, no se va a ejecutar permitiendo que por el túnel trasiegue más agua de la que actualmente pase, con lo cual no tiene sentido ni desde el punto de vista de la seguridad del transporte ni desde el punto de vista de mayor capacidad de aumento de expectativa de los sectores productivos de esta provincia. Entonces, como te digo, nace mal, ahora mismo está parada. Dicen que pendiente de un modificado en millones de euros muy importante para poder llevarlo a la práctica. Esto que yo te estoy contando, ellos prácticamente no lo dicen, pero es una realidad que se conoce y que lo que tienen que decirle a la ciudadanía de Huelva de una vez. Ya el otro día escuché a representantes de la plataforma por la defensa o la lucha del túnel de San Silvestre decir que en el comité de gestión decir que se sentían engañados, que durante un tiempo han estado defendiendo al gobierno en el sentido de decir que sí, que la obra va, pero claro, el paso del tiempo desgraciadamente da y quita razones y la obra no va. La obra está parada y la obra, en el mejor de los casos, si hubiera buena intención, tardaría meses largos en volver a iniciarse. ¿Algún dirigente del Partido Socialista o del Gobierno le ha comentado, señor Burgos, que el objetivo que se marcan es que Huelva no siga creciendo a nivel de agricultura? La sensación que yo tengo es que ellos no creen, como te he dicho al principio de la entrevista, en un modelo de desarrollo sostenible. Y me explico. Huelva es una provincia que, como todo el mundo sabe, cuenta con 3 joyas naturales, como es Doñana, Marisma del Odiel y el Parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Del 1.000.000 de hectáreas de superficie que tiene la provincia, tenemos el 33% casi de espacios naturales y superficie con un nivel de protección alto desde el punto de vista de la sostenibilidad. Huelva tiene una superficie de regadío del 5%, aproximadamente unas 50.000 hectáreas. Pero como te decía, y ya esto no es una cuestión de verbo, sino de lo que está escrito, esta provincia aspira, y así viene recogido en la planificación hidrológica, a pasar de 50.000 hectáreas de regadío a 90.000. Eso significa la necesidad de infraestructura para poder dotar de más agua, para poder llevar adelante ese desarrollo. Esta provincia necesita poder llevar adelante los proyectos de hidrógeno verde, que significan miles de millones de euros de inversión y miles de puestos de trabajo de cierta cualificación, diversificar la oferta de empleo en esta provincia. Esta provincia tiene planificado en el ámbito de la minería nuevos proyectos interesantes en las comarcas más mineras de esta provincia. El sector turístico necesita desestacionalizarse de tal forma que en vez de 1 mes o 2 al año tengamos de turismo más posibilidades, para lo cual hace falta también garantizar el suministro. Y la provincia de Huelva, si quiere crecer desde el punto de vista urbano, para poder desarrollarse los planes generales, para poder desarrollarse el urbanismo en los municipios, necesita también poder asegurar el abastecimiento.
Si eso no es posible, si en eso no creemos, en el fondo lo que estamos diciendo es que no queremos que esta provincia crezca más y que no se desarrollen los sectores productivos tal como yo lo estoy diciendo. Por tanto, blanco y en botella. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida del Condado de Huelva ha calculado que como consecuencia del mildio aproximadamente el 50 o 60% de la producción de la vid no se ha podido llevar a cabo. ¿Cree que la respuesta de las instituciones ha sido la que debía? Bueno, precisamente ayer, y dentro de unos días voy a ir también a unas jornadas técnicas en La Palma del Condado, durante la realización de unas jornadas que hicimos para presentar la Oficina Virtual Agraria en La Palma del Condado, le hablábamos a muchos de los agricultores que allí estaban, algunos de ellos viticultores, de la situación del viñedo. La situación del viñedo viene siendo históricamente compleja por muchos motivos. Puede ser un cultivo que por distintas razones, o bien al no ser una primera actividad, ser una segunda y no ser la actividad principal de muchas de esas familias, no le estén poniendo toda la carne en el asador para ser un sector productivo y con un rendimiento alto. Por otro lado, se están viendo sometidos a circunstancias que nadie espera ni es agradable, como son en este caso el mildio de este año y el mildio creo que fue del año 21, y ante eso hay distintas formas de reaccionar. La primera, buscando estrategias como estamos haciendo con el Consejo Regulador y otras administraciones, Ayuntamiento y Diputación, para hacer el sector más atractivo tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista productivo, con planes estratégicos y con distintas iniciativas que conjuntamente estamos trabajando para, como te digo, que sea más rentable el cultivo. En segundo lugar, intentando hacer ver la cultura de asegurar las cosechas. Es un sector donde el seguro agrario no está muy introducido y queremos desde la Administración que así lo haga. Tercero, ayudas. Las hicimos en el año 21 y ayer las anunciamos de nuevo. Ya el presidente y el consejero hace un par de semanas o tres en el Parlamento la anunciaron, se van a poner encima de la mesa en los próximos días y esperamos que en el primer trimestre del año lleguen esas ayudas. Si somos capaces de, con la iniciativa y la mejora del sector, con una mayor acción nuestra de promoción y poner el sector en el mejor escaparate y al mismo tiempo con la línea de ayuda que le puedan suponer un colchón a las circunstancias adversas, yo creo que entre todos haremos que el viñedo tenga futuro. ¿En qué consistiría esa ayuda? Bueno, pues estamos hablando, lo decía ayer el director de la Agencia Agraria, José Carlos Álvarez, que es el responsable de las OCAs a nivel de Andalucía, el compañero palmerino, que a partir de media hectárea tendrían unas ayudas que vendrán especificadas en la orden, que podrían ir en torno a unos 400 euros hectárea aproximadamente. Está pendiente de todavía concretarse aún más. Y bueno, pues a grandes rasgos tendrán que presentar una declaración con la situación en la que está su viñedo, que lo harán en la OCA. Ya mucha de esa documentación ellos se han anticipado a través del Consejo Regulador y la han ido ya metiendo en la OCA, con lo cual tenemos posibilidad de intentar aligerarla para que el dinero llegue rápidamente a esos viticultores. Álvaro Burgos es delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural. Sabe que esta es su casa. Agradezco su presencia. Muy bien, muchas gracias, encantado. Y a ustedes también les emplazo hasta otra ocasión. Sigue ahora la programación de Telenuba. Muy buenas tardes.